Nadie en el vecindario habría imaginado que aquella casa, la más ordenada de la calle, la que siempre olía a café recién hecho por las mañanas y a comida casera los domingos, estaba a punto de convertirse en el escenario de una ruptura silenciosa, de esas que no hacen ruido en el momento, pero que cambian destinos para siempre. Durante años, ese hogar había sido el reflejo de una historia construida con esfuerzo, paciencia y renuncias invisibles. Una historia que no tenía nada de extraordinaria para quien la vivía desde dentro, pero que, vista desde afuera, parecía casi perfecta. Marta y Jorge no eran personas de grandes ambiciones materiales, nunca lo fueron. Su riqueza siempre había estado en otra parte, en la estabilidad, en la rutina compartida, en la certeza de que cada sacrificio tenía un sentido porque estaba dirigido hacia alguien más. Ese alguien había sido, durante toda su vida, Daniel. Desde que nació, Daniel no solo fue un hijo, sino el centro alrededor del cual giraba todo lo demás. Marta recordaba con claridad las noches interminables en las que lo sostenía en brazos mientras él lloraba sin consuelo, y cómo, incluso en medio del cansancio más profundo, sentía una especie de paz difícil de explicar. Jorge, por su parte, había aprendido a medir su vida en función de lo que podía ofrecerle a ese niño más horas de trabajo, menos descanso, menos lujos personales, todo con un único propósito que nunca necesitó ser dicho en voz alta. No había decisiones individuales en esa casa, todo era colectivo, todo estaba orientado hacia el futuro de Daniel, hacia la promesa de que él tendría oportunidades que ellos nunca tuvieron. Con el paso de los años, esa promesa comenzó a materializarse. Daniel creció, estudió, avanzó. Fue el primero en la familia en entrar a la universidad, el primero en hablar de inversiones, de negocios, de oportunidades que parecían pertenecer a otro mundo. Marta no entendía del todo esos términos, pero los repetía con orgullo cuando hablaba con las vecinas. Jorge tampoco dominaba ese lenguaje, pero asentía en silencio, convencido de que todo aquello era la confirmación de que había valido la pena. Cada logro de Daniel era, para ellos, una extensión de su propio esfuerzo, una especie de recompensa diferida que finalmente estaba llegando. La casa en la que vivían también había cambiado con el tiempo. Lo que antes era una construcción modesta fue ampliándose poco a poco, con arreglos, mejoras, nuevas habitaciones, detalles que se fueron incorporando a medida que las posibilidades económicas crecían. Daniel empezó a contribuir, primero de manera ocasional, luego de forma más significativa, hasta que, sin que nadie lo declarara explícitamente, se convirtió en el principal sostén financiero del hogar. Y fue en ese punto, casi imperceptible al principio, donde algo comenzó a desplazarse dentro de la dinámica familiar. No fue un cambio brusco. No hubo una discusión inicial, ni un momento claro que pudiera señalarse como el inicio de todo. Fue más bien una transformación lenta, sutil, casi invisible. Como esas grietas que aparecen en una pared y que al principio parecen insignificantes. Daniel comenzó a hablar con más seguridad, luego con más firmeza, y finalmente con una autoridad que no siempre estaba acompañada de la misma sensibilidad que sus padres habían tenido con él. Marta lo notó primero, aunque no supo ponerlo en palabras. Era una sensación extraña, como si algo en el tono de su hijo hubiera cambiado, como si las palabras que antes estaban cargadas de cercanía ahora tuvieran un peso diferente, más frío, más distante. Jorge, en cambio, tardó un poco más en percibirlo, o tal vez lo percibió y decidió ignorarlo. Para él, era natural que Daniel asumiera más responsabilidad, que tomara decisiones, que se involucrara en los asuntos de la casa. Lo veía como una evolución lógica, casi inevitable. Sin embargo, incluso en su silencio, había momentos en los que una duda fugaz cruzaba su mente. Una incomodidad que no terminaba de tomar forma, pero que dejaba una sensación persistente. Algo estaba cambiando, y no necesariamente para mejor. Las conversaciones también empezaron a transformarse.
Donde antes había intercambio, ahora había indicaciones. Donde antes había consultas, ahora había afirmaciones. Daniel hablaba de eficiencia, de organización, de optimización de recursos. Palabras que, aunque no eran incorrectas, parecían no encajar del todo en ese espacio que había sido construido sobre otras prioridades. Marta intentaba adaptarse, asentía, sonreía, hacía preguntas que a veces no tenían respuesta. Jorge escuchaba, observaba, y en ocasiones respondía con frases cortas, tratando de mantener un equilibrio que cada vez se volvía más difícil. Pero lo más significativo no fue lo que se dijo, sino lo que dejó de decirse. Los silencios comenzaron a ocupar más espacio. Las comidas ya no eran momentos de conversación, sino instantes funcionales, casi mecánicos. Cada uno parecía estar presente físicamente, pero emocionalmente había una distancia creciente que nadie se atrevía a confrontar directamente. No porque no existiera, sino porque reconocerla implicaba aceptar algo que ninguno estaba preparado para enfrentar. Fue en medio de ese proceso, de esa lenta transformación, que Daniel tomó decisiones que no comunicó de inmediato. Decisiones que, en su mente, eran racionales, necesarias, incluso justas. Él veía la casa como una estructura que requería orden, como un sistema que debía funcionar de manera eficiente. Y dentro de esa lógica, empezó a cuestionar aspectos que antes nunca habían sido problema: los gastos. El uso de los espacios, las rutinas de sus padres, incluso su forma de vivir. No lo hacía desde el enojo, al menos no al principio, sino desde una convicción que se iba fortaleciendo con el tiempo. Marta percibía esos cambios como pequeñas incomodidades que intentaba justificar. Está cansado, pensaba, tiene muchas responsabilidades. Se repetía esas frases como una forma de proteger la imagen que siempre había tenido de su hijo. Porque aceptar que Daniel estaba cambiando de una manera más profunda implicaba enfrentarse a una realidad dolorosa, que tal vez ya no lo conocía como antes. Jorge, por su parte, optaba por el silencio, no porque no tuviera nada que decir, sino porque intuía que cualquier confrontación podía romper algo que aún no sabía si podría reconstruirse. Y así, sin grandes conflictos visibles, la distancia se fue consolidando. Día tras día, gesto tras gesto, palabra tras palabra, hasta que llegó un punto en el que ya no se trataba solo de incomodidad, sino de una tensión latente que impregnaba cada rincón de la casa. Era como si todos supieran que algo iba a ocurrir, pero nadie quisiera ser el primero en nombrarlo. Aquella mañana en particular no tenía nada especial en apariencia. El sol entraba por las ventanas como siempre, iluminando los mismos muebles, los mismos objetos, los mismos recuerdos. Marta se levantó temprano, como lo había hecho durante décadas, y preparó café sin pensar demasiado, siguiendo un hábito que ya no requería conciencia. 2 tazas, como siempre, aunque, en el fondo, algo dentro de ella sabía que ese como siempre estaba a punto de desaparecer. Jorge ya estaba sentado cuando ella llegó a la cocina. No dijo nada. Solo tomó la taza entre sus manos y la sostuvo durante unos segundos, como si necesitara sentir su calor antes de enfrentar lo que fuera que estuviera por venir. No se miraron de inmediato, pero compartían una sensación común, una especie de intuición silenciosa que no necesitaba ser verbalizada. Los pasos se escucharon desde el pasillo, firmes, decididos, diferentes. Daniel apareció en la puerta de la cocina con una postura que no dejaba espacio para interpretaciones. No era el hijo que pedía opinión, ni el joven que compartía ideas. Era alguien que venía a comunicar una decisión. Y en ese instante, sin que nadie lo dijera en voz alta, los 3 entendieron que algo definitivo estaba a punto de suceder. Daniel no se sentó, permaneció de pie, con los brazos cruzados, como si esa posición le diera una especie de firmeza adicional, o quizá una distancia necesaria para sostener lo que estaba a punto de decir. No miró inmediatamente a ninguno de los dos. Primero recorrió la cocina con la mirada,
como si evaluara el espacio, como si ya no lo reconociera del todo como el lugar en el que había crecido. Ese pequeño gesto, casi imperceptible, fue suficiente para que Marta sintiera un vacío en el pecho que no supo explicar. No era miedo exactamente, ni tampoco tristeza en su forma más evidente. Era algo más profundo, la sensación de estar perdiendo algo antes incluso de saber qué era. «Tenemos que hablar», dijo finalmente, con una voz firme, sin elevar el tono, pero sin rastro de duda. Jorge levantó la vista con calma, sin prisa, como si necesitara unos segundos adicionales para prepararse. Marta, en cambio, reaccionó de inmediato, intentando suavizar el ambiente con una sonrisa que no llegó a formarse por completo. «Claro, hijo. Siempre podemos hablar», respondió ella, con una delicadeza que contrastaba con la rigidez que comenzaba a instalarse en el aire. Pero Daniel no tomó ese gesto como una invitación al diálogo. «No, esta vez». Dio un paso hacia adelante, lo suficiente como para marcar su presencia, pero no tanto como para acortar realmente la distancia que ya existía entre ellos. «He estado pensando mucho en cómo están las cosas», continuó, «y creo que es momento de hacer cambios». La palabra cambios quedó suspendida entre los tres, cargada de una ambigüedad que ninguno quiso interpretar de inmediato. Jorge dejó la taza sobre la mesa con un cuidado casi excesivo, como si ese acto le permitiera ganar tiempo. «¿Qué tipo de cambios?», preguntó, manteniendo un tono sereno que, en otras circunstancias, habría sido suficiente para encauzar cualquier conversación. Daniel exhaló lentamente, como si ya hubiera anticipado esa pregunta y estuviera preparado para responderla sin titubeos. «Esta casa no puede seguir funcionando como hasta ahora», dijo. «Yo soy quien cubre la mayoría de los gastos, quien se encarga de que todo esté en orden, y necesito que las cosas sean diferentes». Marta frunció ligeramente el ceño, no en señal de desacuerdo, sino de confusión. Había algo en la forma en que Daniel hablaba que no encajaba con el contenido de sus palabras. No era lo que decía, sino cómo lo decía. «Pero siempre hemos tratado de ayudarte, de no ser una carga», intentó explicar ella, con una voz que empezaba a perder firmeza. Daniel negó con la cabeza, no con impaciencia visible, pero sí con una determinación que cerraba cualquier posibilidad de matiz. «No se trata de eso, mamá. Se trata de organización y estructura. No puedo seguir sosteniendo todo sin hacer ajustes». Jorge lo observó con atención. No era la primera vez que escuchaba ese tipo de argumentos. Pero sí era la primera vez que percibía una conclusión implícita que no estaba siendo dicha de forma directa. Y fue precisamente esa omisión la que lo llevó a formular la pregunta que, en el fondo, ya tenía respuesta. «¿Qué estás proponiendo exactamente, Daniel?» Hubo un silencio breve, pero suficiente para que el ambiente se volviera más denso. Daniel los miró por primera vez de manera directa, como si ese contacto visual fuera necesario para legitimar lo que estaba a punto de decir, que ya no pueden seguir viviendo aquí. No hubo énfasis, no hubo dramatismo en la forma, pero el contenido fue lo suficientemente contundente como para que el tiempo pareciera detenerse por un instante. Marta parpadeó lentamente, como si necesitara procesar la frase palabra por palabra. Su mente intentó encontrar una interpretación alternativa, algo que suavizara el impacto, pero no lo logró. «No entiendo», dijo finalmente, en un tono bajo, casi frágil, como que no podemos vivir aquí. Daniel mantuvo la mirada, pero su expresión no cambió. «Lo que digo es claro», respondió. «Esta situación no puede continuar. Necesito el espacio, necesito control, necesito que las cosas funcionen de otra manera». Jorge apoyó ambas manos sobre la mesa, inclinándose ligeramente hacia adelante. No había enojo en su gesto, pero sí una firmeza que comenzaba a emerger. «¿Desde cuando decidiste esto?» La pregunta no era solo informativa. Era una forma de medir la distancia que se había creado sin que ellos lo supieran. Daniel dudó apenas un segundo,
lo suficiente para evidenciar que esa decisión no había sido reciente. Desde hace tiempo. Esa respuesta, más que cualquier otra cosa, fue la que realmente marcó la ruptura. Porque no se trataba solo de lo que estaba ocurriendo en ese momento, sino de todo lo que no se había dicho antes. ¿Y no consideraste hablarnos antes?, insistió Jorge, ahora con un tono más grave, aunque todavía contenido. Porque sabía que reaccionarían así, respondió Daniel, sin apartar la vista. Jorge asintió lentamente, no en señal de acuerdo, sino como quien reconoce una lógica que no comparte, pero que ya no puede ignorar. No estamos reaccionando, dijo, estamos entendiendo. Esa diferencia, sutil pero profunda, pareció incomodar a Daniel por un instante. Marta, por su parte, permanecía en silencio, con las manos apoyadas sobre la mesa, como si necesitara ese contacto físico para no perder el equilibrio. ¿A dónde se supone que vamos a ir?, preguntó finalmente, reuniendo fuerzas para formular una pregunta que nunca pensó que tendría que hacer. Daniel desvió la mirada por primera vez desde que había comenzado la conversación. Ese gesto, pequeño pero significativo, reveló una fisura en su aparente seguridad. Eso tendrán que resolverlo ustedes, dijo, después de unos segundos. La respuesta cayó con un peso distinto. Ya no era solo una decisión, era una desconexión. Un punto en el que la responsabilidad dejaba de ser compartida y se volvía completamente unilateral. El silencio que siguió no fue incómodo en el sentido habitual. Fue un silencio definitivo, de esos que no buscan ser llenados porque, en el fondo, ya lo dicen todo. El reloj en la pared marcaba los segundos con una precisión casi cruel, como si cada tic recordara que ese momento no se repetiría. Que lo que se estaba diciendo no tendría vuelta atrás. Marta bajó la mirada. No lo hará, no al menos en ese instante. Había algo en ella que parecía haberse quedado sin respuesta inmediata, como si el dolor necesitara más tiempo para tomar forma. Está bien, dijo Jorge de repente. Daniel frunció el ceño, sorprendido por la ausencia de confrontación. ¿Cómo que está bien? Está bien, repitió Jorge, esta vez con más claridad. No vamos a discutir. No era resignación en el sentido más simple. Era otra cosa. Una decisión consciente de no transformar ese momento en un enfrentamiento que solo dejaría más heridas. Marta levantó la vista hacia él, buscando una explicación que no necesitó ser verbalizada. En ese intercambio silencioso, ambos comprendieron que lo que estaban viviendo no se resolvería con palabras. Vamos a recoger nuestras cosas, añadió Jorge, sin elevar la voz. Daniel no respondió. Tal vez esperaba resistencia, reproches, algo que justificara internamente su postura. Pero lo que recibió fue algo diferente, una aceptación que no lo liberaba, sino que lo confrontaba de otra manera. Marta se levantó lentamente. Sus movimientos eran precisos, casi mecánicos, como si su cuerpo estuviera actuando antes de que su mente pudiera procesar completamente la situación. Caminó hacia la habitación sin mirar atrás. Jorge permaneció unos segundos más en la cocina. Miró a Usuillo intentando encontrar en su rostro algún rastro de duda, alguna señal de que aquello aún podía cambiar. Pero no la encontró. «Cuídate, Daniel», dijo finalmente, antes de girarse. Y esa frase, tan simple, tan cotidiana en otro contexto, adquirió un significado completamente distinto en ese momento. Daniel se quedó solo en la cocina. La misma cocina en la que había crecido, en la que había reído, discutido, aprendido. Pero ahora el espacio parecía diferente, como si algo esencial hubiera desaparecido sin hacer ruido. El sonido de los cajones abriéndose y cerrándose comenzó a llenar la casa, pero no era un ruido caótico ni desordenado. Era un sonido contenido, medido, casi respetuoso. Como si incluso en ese momento Marta y Jorge intentaran no perturbar más de lo necesario un lugar que ya sentían que no les pertenecía. No había discusiones,
No había reproches lanzados de una habitación a otra. No había ese tipo de tensión explosiva que suele acompañar las rupturas evidentes. Lo que había era algo mucho más difícil de describir, una calma extraña, casi irreal, que solo aparece cuando el dolor alcanza un punto en el que deja de ser inmediato y comienza a volverse profundo. Marta abrió el armario y se quedó mirando la ropa durante unos segundos más de lo necesario. No porque estuviera decidiendo qué llevar, sino porque cada prenda representaba un fragmento de su vida, un momento específico, una etapa que ahora parecía distante. Sus manos se movían lentamente, seleccionando lo imprescindible. Pero su mente estaba en otro lugar, recorriendo recuerdos que no podían empacarse en una maleta. No se permitió llorar. No todavía. Había algo dentro de ella que insistía en mantenerse firme, como si derrumbarse en ese instante fuera concederle demasiado poder a una decisión que no había tomado. Jorge, en la otra habitación, doblaba sus pocas pertenencias con precisión. Siempre había sido un hombre práctico, alguien que entendía el valor de las cosas sin necesidad de acumularlas. Sin embargo, incluso para él, ese momento tenía un peso distinto. No era la dificultad de elegir qué llevar, sino la conciencia de lo que quedaba atrás. Cada objeto que dejaba no era solo un objeto, era una historia compartida, una parte de un tiempo que ya no volvería, y aún así, no dudaba, no se detenía. Había tomado una decisión silenciosa, no mirar atrás más de lo necesario. En la sala, Daniel permanecía de pie, sin saber exactamente qué hacer con su propio cuerpo. Caminó unos pasos, se detuvo, miró hacia la puerta, luego hacia el pasillo. Intentó convencerse de que todo aquello era lógico, que era el resultado de una evaluación racional de la situación, que no había otra forma de organizar su vida de manera eficiente. Se repitió mentalmente los mismos argumentos que había construido durante semanas, quizás meses. Pero había algo que no encajaba del todo. No era culpa, al menos no en la forma en que solemos entenderla. Era más bien una incomodidad persistente, una sensación de que algo no estaba completamente resuelto. El tiempo transcurrió sin que nadie lo marcara. No hubo un momento específico en el que todo estuviera listo, ni una señal clara de que había llegado la hora de irse. Simplemente, en algún punto, las maletas estuvieron cerradas. Las habitaciones quedaron en silencio y los pasos comenzaron a dirigirse hacia la puerta principal. Marta fue la primera en salir al pasillo. Llevaba un abrigo sobre el brazo, aunque no hacía frío. Era más un gesto de protección que una necesidad real. Jorge apareció detrás de ella, con una pequeña bolsa en la mano, donde guardaba documentos y algunas cosas que consideraba esenciales. Ninguno de los dos dijo nada al encontrarse. No hacía falta. Caminaron juntos hasta la sala. Daniel levantó la mirada cuando los vio. Por un instante, el tiempo pareció comprimirse en ese espacio. 3 personas, una misma historia, un mismo lugar. Y sin embargo, 3 realidades completamente distintas. «Nos vamos», dijo Jorge, con una voz firme, sin dramatismo. Daniel asintió levemente. «Es lo mejor», respondió. Esa frase, tan sencilla, se quedó flotando en el aire, lo mejor. 2 palabras que, en otro contexto, habrían sido tranquilizadoras, pero que en ese momento sonaban ajenas, casi vacías. Marta recorrió la sala con la mirada. No buscaba nada en particular, no intentaba memorizar cada detalle, pero sus ojos se detenían en los objetos como si quisieran despedirse en silencio. El sofá donde habían pasado tantas tardes, la mesa donde celebraron cumpleaños, la pared donde aún colgaban fotos que ya no parecían pertenecer a ese presente. Finalmente, sus ojos se detuvieron en Daniel. No había enojo en su expresión. No había reproche. Había algo más complejo, algo que no se puede reducir a una sola emoción, una mezcla de tristeza, comprensión y una distancia nueva que comenzaba a instalarse entre ellos. «Cuídate, Daniel», dijo. No era una despedida definitiva en palabras, pero lo era en el tono,
en la forma en que lo dijo, en lo que no dijo después. Daniel abrió ligeramente la boca, como si fuera a responder, pero no encontró las palabras, o tal vez no encontró el momento. O tal vez, en el fondo, no supo cómo ocupar ese lugar que él mismo había creado. Jorge tomó la manija de la puerta, la abrió. El aire de la calle entró lentamente, trayendo consigo un cambio casi imperceptible, pero real. Como si ese simple acto marcara una frontera invisible entre lo que había sido y lo que estaba a punto de comenzar. Salieron, la puerta se cerró detrás de ellos con un sonido seco. No fue un golpe fuerte, no fue dramático, pero fue definitivo. Dentro de la casa, Daniel permaneció inmóvil durante unos segundos. Escuchó el eco de ese cierre, un sonido que parecía repetirse más allá de lo físico, como si estuviera marcando algo dentro del que aún no comprendía del todo. Miró alrededor. Todo estaba en su lugar. Todo exactamente como él había decidido que debía estar. Y sin embargo, algo faltaba. Algo que no podía organizar. Algo que no podía controlar. Afuera, la calle seguía igual que siempre. Los vecinos continuaban con sus rutinas. Los autos pasaban. El mundo no se había detenido para observar lo que acababa de ocurrir. Y sin embargo, para Marta y Jorge, todo había cambiado. Caminaron en silencio durante los primeros minutos. No porque no tuvieran nada que decir, sino porque las palabras, en ese momento, no eran suficientes. Había decisiones que no se procesaban hablando sino avanzando. Marta apretó ligeramente el brazo contra su cuerpo, sosteniendo su bolso como si dentro de él hubiera algo más que objetos. Jorge caminaba a su lado, con paso firme, aunque más lento de lo habitual. No miraban atrás, no porque no quisieran, sino porque intuían que hacerlo podría romper el equilibrio que estaban intentando construir en ese mismo instante. No sabían exactamente a dónde ir. No tenían un plan claro, no había una estrategia definida. Y aún así, había algo que sí tenían. Algo que no dependía de la casa ni de Eugineru, ni de las decisiones de su hijo. Dignidad, no la dignidad entendida como orgullo herido, ni como necesidad de demostrar algo a otros. Era una dignidad más silenciosa, más profunda, la que aparece cuando alguien decide no responder al dolor con más dolor, sino con una transformación interna que no necesita ser anunciada. Caminaron unas cuadras más. El silencio ya no era el mismo del inicio. Había cambiado de forma. Ya no era un silencio cargado de impacto, sino uno que comenzaba a abrir espacio para algo nuevo. «Vamos a estar bien», dijo Jorge finalmente, sin mirar a Marta, pero con una convicción que no necesitaba confirmación inmediata. Marta asintió levemente, no porque tuviera todas las respuestas, sino porque eligió creer. Y en ese pequeño gesto, casi imperceptible, algo comenzó a reconstruirse. No era visible aún, no era grande, pero era real. Mientras se alejaban de la casa, sin mirar atrás, una idea empezó a formarse lentamente. No como un plan estructurado, no como una ambición clara, sino como una sensación inicial, una intuición que todavía no tenía forma definida. No era venganza. No era resentimiento, era algo distinto, algo más poderoso, la posibilidad de empezar de nuevo. Y a veces, cuando todo parece haber terminado, es precisamente cuando comienza la parte más importante de la historia, porque lo que Daniel no sabía, lo que nadie en ese vecindario podía imaginar, es que ese momento, aparentemente silencioso, aparentemente definitivo, no era el final. Era el inicio de algo que con ímpetu transformaría no solo sus vidas, sino también el significado de todo lo que él creía controlar. Los primeros días después de salir de aquella casa no tuvieron nada de extraordinario, y quizás fue precisamente eso lo que los hizo tan difíciles. No hubo un momento dramático en el que todo se derrumbara por completo, ni una escena que marcara claramente el inicio de una nueva vida. Lo que hubo fue algo mucho más silencioso, una sucesión de horas que parecían estirarse más de lo normal.
Un tiempo que avanzaba sin dirección clara, obligándolos a enfrentar una realidad que aún no terminaban de comprender del todo. Marta y Jorge no hablaban demasiado mientras caminaban aquella primera tarde. No porque no quisieran, sino porque cada palabra parecía insuficiente frente a lo que estaban viviendo. Encontraron un pequeño alojamiento temporal en una pensión modesta al final de una calle estrecha. Un lugar que ninguno de los dos habría considerado en otro momento de sus vidas. La habitación era sencilla, con lo justo para pasar la noche: una cama, una mesa pequeña, una ventana que daba a un muro gris. No había recuerdos allí, ni historia, ni nada que los conectara con lo que habían sido. Y sin embargo, al cerrar la puerta detrás de ellos, ambos sintieron algo inesperado, una calma leve y casi imperceptible, como si ese espacio reducido ofreciera, al menos por ahora, una pausa. Marta dejó el bolso sobre la mesa y se sentó lentamente en la cama. Sus manos permanecieron quietas durante unos segundos, apoyadas sobre sus piernas, mientras su mirada recorría el cuarto sin realmente enfocarse en nada. Jorge, en cambio, se quedó de pie, observando el lugar con atención, evaluando, midiendo, como si intentara entender cómo adaptarse lo más rápido posible. «Es solo temporal», dijo él finalmente, rompiendo el silencio. No lo dijo con entusiasmo, ni como una promesa grandiosa. Lo dijo como un hecho, como una base mínima sobre la cual podían empezar a reconstruir algo. Marta asintió, pero no respondió de inmediato. Había algo en su interior que todavía estaba intentando ponerse al día con los acontecimientos, como si su mente necesitara más tiempo que su cuerpo para aceptar lo que había pasado. «Nunca pensé que», empezó a decir, pero se detuvo. No terminó la frase, no hacía falta. Jorge se sentó a su lado, dejando un pequeño espacio entre ambos. No por distancia emocional, sino por respeto a ese proceso interno que cada uno estaba atravesando a su manera. «Yo tampoco», respondió él, con sinceridad. Y en ese intercambio breve, sin adornos, hubo más comprensión que en muchas conversaciones largas. Esa noche no durmieron bien. No porque la cama fuera incómoda, ni porque el lugar fuera ruidoso, sino porque el descanso, en ese momento, no dependía de factores externos. Dependía de una tranquilidad que aún no tenían. Marta se despertó varias veces, mirando hacia la ventana, intentando orientarse, recordando por segundos la casa que ya no era suya antes de volver a la realidad. Jorge, aunque permanecía en silencio, tampoco lograba descansar profundamente. Su mente trabajaba sin pausa, organizando ideas, buscando soluciones, intentando encontrar un punto de partida. A la mañana siguiente, el sonido de la calle los despertó temprano. No había rutina establecida, no había horarios que cumplir, pero había algo que ambos compartían sin necesidad de decirlo: no podían quedarse inmóviles. No podían permitirse el lujo de esperar. Jorge fue el primero en levantarse. Se acercó a la ventana y observó el movimiento de la calle durante unos segundos. Personas caminando con prisa, negocios abriendo, una vida que seguía avanzando sin detenerse. Ese ritmo externo, ajeno a su situación, le recordó algo esencial: el mundo no se detiene, incluso cuando la vida de uno parece hacerlo. «Tenemos que empezar hoy», dijo, sin apartar la mirada. Marta se incorporó lentamente, aún con el peso de la noche sobre sus hombros. «¿Empezar qué?», preguntó, no como una objeción, sino como una necesidad de claridad. Jorge se giró hacia ella. «Lo que sea, pero empezar». No había un plan detallado detrás de esas palabras. No había una estrategia definida. Pero había una intención clara, y en ese momento, eso era suficiente. Salieron de la pensión con lo poco que tenían. El aire de la mañana era fresco, y la luz del sol comenzaba a iluminar la ciudad con una claridad que contrastaba con la incertidumbre que llevaban dentro. Caminaron sin rumbo fijo durante los primeros minutos, observando, reconociendo el entorno, como si intentaran encontrar su lugar en un mapa que ya no les resultaba familiar. Marta miraba los negocios,
los puestos en la calle, las personas que ofrecían productos, servicios. Cualquier cosa que representara una forma de sostenerse. No lo hacía con juicio, ni con comparación. Lo hacía con una atención nueva, diferente a la que había tenido antes. Porque ahora, cada una de esas escenas no era solo parte del paisaje, era una posibilidad. Jorge, por su parte, comenzó a detenerse en detalles que antes habría ignorado. Un pequeño local en alquiler, una esquina con buen tránsito. Un hombre que vendía frutas con una organización impecable a pesar de la sencillez del puesto. Todo parecía cobrar un nuevo significado, como si su mente estuviera recalibrando sus prioridades. No hablaron mucho durante ese recorrido, pero no era un silencio vacío. Era un silencio activo, lleno de observación, de pensamiento, de pequeñas conclusiones que aún no se convertían en palabras. Fue Marta quien, sin darse cuenta, dio el primer paso hacia algo distinto. Se detuvo frente a un puesto ambulante donde una mujer vendía comida casera. No era nada sofisticado: empanadas, arroz, guisos simples. Pero había algo en la forma en que esa mujer trabajaba, en la atención que le daba a cada cliente, en la manera en que organizaba su espacio, que captó su atención. «Mira», dijo en voz baja. Jorge se acercó, observó en silencio. No dijo nada de inmediato, pero entendió. Porque a veces, las ideas no llegan como planes completos, llegan como pequeñas intuiciones. Y esa, aunque aún no lo sabían, era la primera. La mujer del puesto no parecía notar que estaba siendo observada con tanta atención. Sus movimientos eran rápidos, pero no desordenados. Cada gesto tenía una intención clara, como si hubiera repetido esa rutina tantas veces que ya no necesitara pensar en ella. Atendía a los clientes con una naturalidad que transmitía confianza. Servía la comida sin desperdiciar tiempo y, aún así, encontraba pequeños espacios para sonreír, para intercambiar palabras breves que hacían que cada persona se sintiera vista. No era solo lo que vendía, era como lo hacía. Marta permaneció unos segundos más en silencio, analizando cada detalle, como si estuviera intentando memorizar no solo las acciones, sino también el ritmo, la lógica detrás de todo aquello. Jorge, a su lado, observaba con una atención diferente, más estructural. No se fijaba tanto en los gestos, sino en el flujo, cuántas personas llegaban, cuánto tiempo se quedaban, cómo se organizaba el espacio para atender a varios al mismo tiempo. «No es complicado», murmuró Marta finalmente. Jorge no respondió de inmediato. «No», dijo después. «Pero tampoco es fácil». Y esa diferencia, pequeña en palabras, era enorme en significado. Marta dio un paso adelante. «Buenos días», saludó con una cortesía natural que no había perdido. La mujer respondió sin detenerse, acostumbrada a interactuar incluso mientras trabajaba. «Buenos días, ¿qué les ofrezco?» Marta dudó un segundo, no porque no supiera qué pedir, sino porque su intención no era solo comprar. Pero entendió que debía empezar por ahí. Pidió algo sencillo. Jorge también. Mientras la mujer preparaba la comida, Marta observaba más de cerca los recipientes, la organización, los ingredientes, la forma en que todo estaba dispuesto para optimizar el tiempo. No había lujos, no había tecnología avanzada, pero había eficiencia y, sobre todo, había constancia. Se sentaron en una pequeña mesa improvisada a un lado del puesto. La comida era simple, pero estaba bien hecha. No era solo el sabor. Era la sensación de algo honesto, directo, sin pretensiones. «Podríamos hacer algo así», dijo Marta, en voz baja, casi como si aún no quisiera que la idea tomara demasiado peso. Jorge no respondió de inmediato. Terminó de comer un bocado, limpió sus manos con cuidado y luego la miró. «Podríamos», repitió, pero su tono no era de entusiasmo inmediato. Era de evaluación. «¿Sabes lo que implica?», añadió. Marta sintió lentamente. «No todo», admitió.
pero sé que puedo aprender. Esa frase, sencilla, marcó un punto de inflexión, porque no hablaba de lo que sabían, hablaba de lo que estaban dispuestos a hacer. Jorge apoyó los codos sobre la mesa, inclinándose ligeramente hacia adelante. No tenemos mucho margen para equivocarnos, dijo. Lo sé, y esto no es solo cocinar, continuó. Es comprar, organizar, vender, resistir días buenos y días malos. Marta sostuvo su mirada. También es empezar. El silencio que siguió no fue de duda. Fue de decisión. No tomaron una resolución formal en ese instante. No hubo un vamos a hacerlo dicho en voz alta. Pero algo se alineó entre ellos. Una comprensión compartida de que no podían esperar a tener todas las respuestas para dar el primer paso. Pagaron, agradecieron y se levantaron. Antes de irse, Marta volvió a mirar el puesto una vez más, ya no como observadora, sino como alguien que empezaba a imaginarse dentro de ese espacio. Caminaron unas cuadras más, esta vez con un propósito distinto. Ya no era solo recorrer la ciudad sin rumbo, sino buscar identificar, conectar ideas con posibilidades reales. El primer obstáculo apareció rápidamente: dinero. Lo que tenían era limitado. Apenas suficiente para cubrir algunos días en la pensión y gastos básicos. No había margen para grandes inversiones, ni para errores costosos. Tenemos que ser muy cuidadosos, dijo Jorge mientras caminaban. Marta sintió: podemos empezar pequeño. Muy pequeño, corrigió él, y esa precisión no era pesimismo, era estrategia. Pasaron por un mercado local. Los colores, los olores, el movimiento constante de personas comprando y vendiendo creaban un ambiente vibrante, casi abrumador. Pero dentro de ese caos aparente, había orden. Cada puesto tenía su dinámica, su clientela, su forma de operar. Marta se detuvo frente a un vendedor de verduras. Observó los precios, la calidad, la forma en que organizaba los productos. Si compramos bien, podemos vender mejor, dijo. Jorge la miró con atención. Eso es cierto en todo, respondió. Pero también necesitamos saber a quién le vamos a vender. Esa pregunta abrió una nueva dimensión. No se trataba solo de producir. Se trataba de entender el entorno. Pasaron horas caminando, observando, haciendo pequeños cálculos mentales, evaluando opciones. No tomaron decisiones apresuradas. Cada paso estaba acompañado de preguntas, de dudas, de ajustes. Al final del día, regresaron a la pensión con más información que certezas. Pero eso ya era un avance. Esa noche, la conversación fue diferente, más concreta, más enfocada. Podemos empezar con algo simple, dijo Marta. Comida casera como lo que vimos hoy. ¿Dónde?, preguntó Jorge. Marta dudó un segundo. En la calle, la palabra quedó en el aire. No era solo una ubicación, era un cambio de vida. Jorge la sostuvo con la mirada durante unos segundos. Nunca hemos hecho eso. Nunca hemos estado en esta situación, respondió ella. Y ahí, en esa respuesta, había una verdad imposible de ignorar. No estaban eligiendo entre comodidad y esfuerzo. Estaban eligiendo entre quedarse inmóviles o avanzar. Jorge asintió lentamente. Entonces tendremos que aprender rápido. Marta respiró hondo. Siempre lo hicimos. Y esa frase no era una afirmación vacía. Era un recordatorio, porque antes de todo esto, ya habían construido una vida desde cero, solo que ahora tenían que hacerlo otra vez. El siguiente día comenzó antes de que saliera el sol, no porque alguien los hubiera despertado, ni porque tuvieran un horario que cumplir, sino porque el cuerpo ya no les permitía quedarse inmóviles. Había una inquietud nueva, una mezcla de urgencia y propósito que los empujaba a levantarse incluso antes de estar completamente listos. Marta fue la primera en abrir los ojos. Permaneció unos segundos mirando el techo de la pequeña habitación,
como si necesitara ubicarse nuevamente en esa nueva realidad. Luego se sentó lentamente y respiró hondo. Ese día no era un día cualquiera, era el primero. Jorge ya estaba despierto cuando ella se levantó. No había dormido mucho, pero su mente estaba clara. Había pasado gran parte de la noche organizando ideas, repasando mentalmente cada paso que tendrían que dar. No tenían experiencia directa en lo que estaban a punto de hacer, pero tenían algo igual de importante: disposición. Salieron temprano hacia el mercado. Esta vez no como observadores, sino como participantes. Cada decisión, por pequeña que fuera, tenía un peso diferente. Marta elegía los ingredientes con cuidado, comparando precios, evaluando calidad, intentando equilibrar lo mejor posible lo que querían ofrecer con lo que podían pagar. Jorge, mientras tanto, hacía cálculos mentales constantes, ajustando cantidades, proyectando posibles ingresos, anticipando escenarios. No compraron mucho, no podían, pero compraron lo suficiente para intentar. Ese intentar era todo lo que tenían en ese momento. Regresaron a la pensión con bolsas sencillas, pero con una carga emocional mucho más grande. La pequeña cocina compartida del lugar se convirtió en su primer espacio de trabajo. No era ideal, no tenía todas las condiciones, pero era suficiente. Marta comenzó a cocinar, y en ese acto algo dentro de ella se acomodó. Sus movimientos recuperaron una familiaridad que había estado ausente durante días. Cortar, mezclar, probar, ajustar. Cada gesto parecía reconectarla con una parte de sí misma que no dependía de la casa que habían dejado atrás. No era solo cocinar. Era recordar quién era. Jorge observaba, ayudaba en lo necesario, pero también analizaba. Pensaba en cómo presentar la comida, en cómo organizar el tiempo, en cómo maximizar lo poco que tenían. No hablaba mucho, pero su mente no se detenía. «Tenemos que terminar antes del mediodía», dijo en un momento. Marta asintió. «Legaremos». Y aunque no tenían certeza, actuaban como si la tuvieran. Horas después, con recipientes simples y una organización básica, salieron a la calle. No tenían un puesto fijo. No tenían una estructura, solo tenían lo que habían preparado. Y la decisión de ofrecerlo. Eligieron una esquina con movimiento moderado. No era la mejor ubicación, pero tampoco la peor. Era un punto intermedio, un lugar donde podían empezar sin llamar demasiado la atención. Los primeros minutos fueron los más difíciles. No sabían cómo iniciar, no sabían cómo ofrecer. Las personas pasaban frente a ellos sin detenerse. Algunos miraban de reojo, otros simplemente seguían su camino. Marta sostenía uno de los recipientes con ambas manos, como si necesitara aferrarse a algo concreto. Jorge permanecía a su lado, observando, esperando el momento adecuado. «Tenemos que decir algo», murmuró Marta. Jorge asintió, pero ninguno habló de inmediato. No por falta de intención, sino por falta de costumbre. Finalmente, Marta dio el primer paso: comida casera. «Es ella», dijo, con una voz que al inicio fue suave, pero que fue ganando firmeza. Algunas personas voltearon a mirar. No todas, pero algunas. Y eso fue suficiente para continuar. «Almuerzo. Económico», añadió Jorge, complementando. La dinámica comenzó a formarse poco a poco. No era fluida, no era natural aún, pero existía. El primer cliente llegó después de varios minutos que parecieron horas. Un hombre que se acercó con curiosidad, observó los recipientes, preguntó brevemente qué ofrecían. Marta explicó con detalle. El hombre dudó y luego compró. Ese primer intercambio fue pequeño en términos económicos, pero enorme en significado. No era solo dinero, era validación. Era la confirmación de que podían. Pero el resto del día no fue tan sencillo. Las ventas fueron lentas y regulares. Hubo momentos largos sin ningún cliente. El sol comenzó a subir, el cansancio apareció,
La inseguridad regresó en pequeños intervalos. Tal vez no es el lugar correcto, dijo Jorge en voz baja. O tal vez es el primer día, respondió Marta, y esa diferencia volvió a ser importante. Algunas personas preguntaban y no compraban, otras negociaban precios. Algunas simplemente ignoraban. Cada interacción era una lección. Cada rechazo, una prueba. Cuando finalmente decidieron regresar, lo hicieron con sentimientos mezclados. No había sido un fracaso total, habían vendido algo. Pero tampoco había sido el inicio fuerte que quizás, en el fondo, habían esperado. Se sentaron en la habitación de la pensión, con los recipientes parcialmente vacíos. Jorge hizo cuentas. El resultado fue claro, ganancia mínima casi simbólica. No es suficiente, dijo. Marta lo sabía, pero no bajó la mirada. Es el primer paso. Jorge apoyó las manos sobre sus piernas, pensativo. Tenemos que mejorar, lo haremos. No era optimismo ingenuo, era determinación. Y esa noche, por primera vez desde que salieron de la casa, no hablaron de lo que perdieron. Hablaron de lo que podían construir. La noche no terminó con descanso, sino con análisis. Mientras la ciudad se apagaba poco a poco, Marta y Jorge permanecían sentados en la pequeña mesa de la pensión, revisando lo ocurrido durante el día con una atención que iba más allá de los números. Porque no se trataba únicamente de cuánto habían vendido, sino de entender por qué habían vendido poco, que había fallado, que podía hacerse mejor. No había reproches entre ellos, ni frustración expresada en voz alta. Había algo más útil, disposición para ajustar. El lugar no es el mejor, dijo Jorge, apoyando los dedos sobre la mesa mientras organizaba mentalmente las ideas. No hay suficiente flujo constante, Marta asintió, y dudamos mucho al principio, añadió. La gente lo nota. Jorge levantó la mirada. Sí, tenemos que ser más directos. Esa conversación, simple en apariencia, marcó el inicio de un cambio importante, porque dejaron de ver el día como un resultado y comenzaron a verlo como información. Cada error se convertía en un dato, cada dificultad en una pista. También necesitamos diferenciarnos, continuó Jorge. Hay mucha gente vendiendo comida. Marta permaneció en silencio unos segundos, pensando. Pero no todos venden con cuidado, dijo finalmente. Podemos hacer algo mejor en la presentación. Atención, Jorge asintió lentamente. Eso no cuesta dinero. Cuesta intención, corrigió Marta, y ahí estaba la clave. No podían competir en volumen, no podían competir en estructura, pero podían competir en detalle. Esa noche tomaron decisiones pequeñas, pero importantes. Ajustarían el menú para hacerlo más claro, reducirían opciones para evitar desperdicio, mejorarían la forma de ofrecer, elegirían mejor el lugar. Nada de eso era revolucionario, pero todo era necesario. A la mañana siguiente, volvieron a empezar, pero no desde cero. Desde experiencia, el mercado ya no era un lugar desconocido. Sabían a quién comprar, qué evitar, cómo negociar un poco mejor. No era una diferencia enorme, pero era suficiente para generar un pequeño cambio. Marta se movía con más seguridad. Sus elecciones eran más rápidas, más precisas. Jorge ya no calculaba todo desde la duda, sino desde una base inicial que comenzaba a consolidarse. Regresaron a la pensión y repitieron el proceso, pero esta vez, algo era distinto. Había ritmo, no perfecto, pero real. Salieron nuevamente a la calle, esta vez buscando un punto con mayor movimiento. Caminaron más, observaron más, compararon. Finalmente eligieron una esquina cercana a oficinas pequeñas, donde el flujo de personas aumentaba hacia el mediodía. Se posicionaron, respiraron. Comenzaron. Comida o cochera recién hecha, lista para llevar, dijo Marta, esta vez con una voz firme, clara, sin titubeos. Jorge acompañó de inmediato. Almuerzo completo, económico,
Las palabras salieron con naturalidad. No porque ya fueran expertos, sino porque habían decidido no dudar. Las primeras respuestas fueron diferentes. Algunas personas se acercaron más rápido. Otras preguntaron con mayor interés. No era un cambio radical, pero era visible. El primer cliente llegó antes que el día anterior. El segundo no tardó tanto. El tercero apareció casi sin pausa. Marta comenzó a moverse con más agilidad. Servía, respondía, sonreía. Jorge organizaba el flujo, cobraba, observaba patrones. Y poco a poco, sin que ninguno de los dos lo anunciara, el día empezó a funcionar. No fue perfecto, no fue extraordinario, pero fue mejor, mucho mejor. Hubo momentos de pausa, sí, hubo dudas, también. Pero ya no dominaban la experiencia. Ahora eran parte del proceso, no el centro de él. Cuando el ritmo bajó, se miraron por un segundo, no dijeron nada. Pero entendieron, estaban avanzando. Al final del día, regresaron a la pensión con menos comida y más certeza. Jorge hizo las cuentas nuevamente. Esta vez, el resultado fue distinto. No era una gran ganancia, pero ya no era simbólica. Ahora sí, dijo, dejando el papel sobre la mesa. Marta sonrió levemente. No una sonrisa de triunfo, sino de reconocimiento. Estamos aprendiendo, respondió. Y esa frase tenía más valor que cualquier número. Los días siguientes siguieron una lógica similar. Ajustes pequeños, mejoras constantes, errores cada vez más específicos. No hubo saltos bruscos, ni momentos milagrosos. Lo que hubo fue consistencia. Y esa consistencia empezó a dar resultados. Algunas personas comenzaron a reconocerlos. Clientes que regresaban, que preguntaban por ellos, que recomendaban. Nada masivo, nada inmediato, pero suficiente para generar una base. Marta empezó a anticipar lo que la gente prefería. Ajustaba porciones, sabores, combinaciones. Jorge, por su parte, comenzó a observar horarios, identificar picos de movimiento, elegir mejor los días. Sin darse cuenta, estaban construyendo algo pequeño pero sólido, y lo más importante, propio. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, la vida de Daniel continuaba bajo una lógica completamente distinta. Su casa estaba en orden, tal como él quería. Cada espacio respondía a su control, cada decisión pasaba por su criterio. Todo funcionaba, al menos en apariencia. Porque el silencio que ahora llenaba ese lugar no era el mismo que antes. No tenía el peso de la tensión, pero tampoco la calidez de lo compartido. Era un silencio eficiente, pero vacío. Daniel no lo cuestionaba directamente, no aún. Seguía con su rutina, con sus decisiones, con su estructura, convencido de que había hecho lo correcto, sin saber que lejos de esa casa, algo estaba creciendo. Sin ruido, sin anuncio, sin confrontación, pero con una fuerza que, Cochimpo, sería imposible ignorar. Porque lo que había comenzado como una necesidad empezaba a transformarse en una oportunidad, y lo que aún no era evidente, pronto dejaría de ser invisible. El cambio no llegó como un golpe repentino, ni como una oportunidad inesperada que transformara todo de un día para otro. Llegó como suelen llegar las cosas que realmente se sostienen en el tiempo, de manera lenta, constante, casi imperceptible al principio. Marta y Jorge no despertaron una mañana siendo exitosos, ni sintieron en un instante que todo estaba resuelto. Lo que experimentaron fue algo mucho más real, una acumulación de pequeños avances que, al sumarse, comenzaron a formar una base distinta, más firme, más estable. Los días dejaron de sentirse improvisados. Ya no salían sin saber exactamente qué hacer, ni caminaban sin rumbo esperando encontrar una oportunidad. Ahora había una estructura, todavía flexible, pero clara. Sabían a qué hora comprar, qué cantidades manejar, qué preparar,
dónde ubicarse, cuándo moverse. Esa organización no surgió de un plan sofisticado, sino de la repetición consciente de lo que funcionaba. Y lo más importante, comenzaron a confiar en ese proceso. Marta ya no dudaba al hablar. Su voz había adquirido una naturalidad que no necesitaba esfuerzo. Había aprendido a mirar a las personas, a entender en segundos si alguien estaba dispuesto a comprar o solo a observar, a ajustar su forma de ofrecer sin parecer insistente. No era una técnica aprendida en libros, era una habilidad desarrollada en la práctica, afinada día tras día. Jorge, por su parte, había llevado su observación a otro nivel. Ya no solo analizaba lo inmediato, sino que empezaba a proyectar. Identificaba patrones, qué días eran más fuertes, qué horarios tenían mayor movimiento, qué productos se vendían mejor según el clima, según el tipo de personas que pasaban. Su mente, acostumbrada durante años a resolver problemas prácticos, encontró en ese nuevo contexto un terreno donde podía operar con precisión. «Tenemos que enfocarnos en lo que más se vende», dijo una tarde. Mientras revisaban las ventas del día, Marta asintió. «El arroz con pollo sale rápido. Y el guiso también. Entonces reducimos lo demás». Concluyó él. Esa decisión, simple en apariencia, tuvo un efecto inmediato. Menos variedad significaba menos desperdicio, más control, más eficiencia. Y en un contexto donde cada recurso contaba, esa optimización marcaba una diferencia real, pero no fue solo eso. También comenzaron a notar algo que no estaba en los números. La gente volvía. Al principio eran solo 1 o 2 clientes que regresaban al día siguiente. Luego empezaron a reconocer rostros. Personas que ya no preguntaban qué había, sino que simplemente pedían lo mismo que la vez anterior. Ese tipo de repetición, pequeña pero constante, era una señal clara de que algo estaba funcionando. «Les gusta», dijo Marta en una ocasión, casi sorprendida. Jorge no sonrió de inmediato, pero asintió. «Confían». Y esa palabra tenía un peso distinto. Porque la confianza no se compra, se construye. Y ellos, sin darse cuenta, estaban empezando a generar algo que iba más allá de una simple venta. Estaban creando una relación. Los días comenzaron a tener un ritmo más definido. Ya no eran largos en el sentido agotador, sino en el sentido productivo. El cansancio seguía presente, pero era diferente. No era el cansancio de la incertidumbre, sino el del trabajo que avanza. Marta empezó a levantarse con una energía distinta. No porque la situación fuera fácil, sino porque ahora había dirección. Sus movimientos en la cocina eran más rápidos, más seguros, más eficientes. Ajustaba cantidades casi sin medir, confiando en una intuición que se fortalecía con cada jornada. Jorge organizaba los tiempos con precisión. Sabía cuándo salir, cuánto tiempo podían permanecer en cada punto, cuándo era mejor moverse. Incluso comenzó a pensar en algo que, semanas atrás, habría parecido prematuro. «No podemos quedarnos siempre en el mismo lugar», dijo una noche. Marta lo miró con atención. ¿Por qué? Porque si dependemos de un solo punto, estamos limitados. Esa idea marcó el inicio de una nueva etapa. No se trataba solo de vender mejor, se trataba de crecer. Y crecer implicaba moverse. Los días siguientes comenzaron a probar nuevas ubicaciones. No abandonaron la que ya conocían, pero empezaron a explorar otras zonas en diferentes horarios. Oficinas por la mañana, zonas residenciales al mediodía, calles con más movimiento al final de la tarde. No todo funcionaba. Algunos intentos no daban resultado. Pero cada error era más específico, más útil. Ya no se sentían perdidos, se sentían en proceso. Y ese matiz cambiaba todo. Mientras tanto, algo más comenzaba a transformarse dentro de ellos. Ya no pensaban solo en sobrevivir. Empezaban a pensar en avanzar. No en términos grandiosos, ni con ambiciones desmedidas, sino con una lógica simple pero poderosa. Si esto funciona,
¿Hasta dónde puede llegar? Y esa pregunta, aunque aún no tenía una respuesta clara, empezaba a abrir un camino que ninguno de los dos había considerado realmente posible. Los cambios no se anunciaron con ruido, pero empezaron a sentirse con claridad. No hubo un día exacto en el que Marta y Jorge se miraran y dijeran que todo estaba funcionando. Fue más bien una acumulación de jornadas ligeramente mejores que la anterior. Una secuencia de pequeños avances que, al sumarse, comenzaron a alterar el resultado de forma concreta. Las ventas ya no eran irregulares, ni dependían tanto de la suerte o del momento. Había una base, una estabilidad incipiente que, aunque aún frágil, empezaba a sostenerse por sí sola. Jorge fue el primero en notar el cambio con números. «Estamos cerrando mejor la semana», dijo una noche, mientras organizaba las cuentas con una atención casi meticulosa. «No solo hoy son varios días seguidos». Marta se acercó, secándose las manos con un paño. «¿Cuánto mejor?». Jorge no respondió de inmediato. Hizo un cálculo más, verificó mentalmente y luego levantó la vista. Lo suficiente para empezar a guardar algo. Esa frase, simple, tuvo un efecto distinto: guardar, no gastar. «No sobreviví guardar». Marta se quedó en silencio unos segundos, procesando el significado real de esas palabras. Porque hasta ese momento, cada moneda tenía un destino inmediato: comida, alojamiento, lo básico para continuar al día siguiente. La idea de separar una parte, por pequeña que fuera, representaba algo más grande que el valor en sí. «Entonces, estamos avanzando», dijo finalmente. Jorge asintió. «Sí, pero ahora empieza otra etapa». Y esa advertencia no tenía tono negativo, era claridad. Porque crecer incluso en pequeña escala implica nuevas decisiones. Los días siguientes confirmaron la tendencia. La organización que habían construido empezó a rendir frutos más visibles. Marta ya no solo cocinaba bien, cocinaba con estrategia. Preparaba más de lo que se vendía rápido y reducía lo que tenía menor salida. Ajustaba sabores según lo que escuchaba de los clientes. Incorporaba pequeños detalles que no aumentaban el costo, pero sí el valor percibido. «A la gente le gusta sentirse atendida», comentó una tarde, mientras recordaba a un cliente que había regresado solo porque ella había recordado su preferencia del día anterior. Jorge observaba esos detalles con atención. «Eso crea hábito», respondió, «y el hábito crea ingresos». No hablaban de dinero como algo distante. Lo estaban viendo crecer, lentamente, pero de forma real. Sin embargo, no todo era positivo. Con el crecimiento vinieron también nuevos desafíos. El tiempo comenzó a ser un factor más exigente. La preparación demandaba más horas. La logística se volvía más compleja. El cansancio acumulado empezaba a sentirse de otra manera. Una noche, Marta se sentó más despacio de lo habitual. «Hoy fue pesado», dijo. Dejando escapar el aire lentamente, Jorge la miró. «Sí, pero rendimos más», Marta sintió. «Sí, pero no podemos hacerlo así todos los días». Esa observación fue clave, porque marcaba el límite del modelo actual. «Entonces tenemos que cambiar la forma nuevis fuexu», respondió Jorge, y ahí comenzó a gestarse el siguiente paso. No podían trabajar más horas, tenían que trabajar mejor. Esa idea los llevó a replantear todo lo que estaban haciendo. No desde cero, sino desde una base que ya funcionaba. Analizaron los tiempos de preparación, los momentos de mayor demanda, los desplazamientos. Incluso la forma en que transportaban la comida. «Estamos perdiendo tiempo moviéndonos», dijo Jorge una noche. Magda lo miró. «Pero necesitamos movernos para vender». «Sí, pero tal vez no tanto». Ese tal vez abrió una posibilidad nueva. ¿Y si en lugar de ir a donde estaban los clientes venían a ellos? No era una idea completamente nueva. Ya la habían visto en otros puestos, pero hasta ese momento no la habían considerado como algo propio. «Necesitaríamos un lugar fijo»,
dijo Marta. O algo que funcione como uno, respondió Jorge. No tenían dinero para alquilar un local. Eso era evidente, pero quizás no necesitaban uno. Durante los días siguientes, comenzaron a observar con un enfoque distinto. Ya no buscaban solo flujo de personas, sino espacios donde pudieran establecerse con mayor estabilidad, lugares donde no tuvieran que montar y desmontar todo cada pocas horas, donde pudieran generar una referencia más clara para los clientes. Fue entonces cuando lo vieron. No era un local, no era un negocio formal, era algo mucho más simple. Un pequeño carrito, usado, ubicado en una esquina menos transitada, pero con potencial. No estaba en las mejores condiciones, pero tenía estructura, tenía presencia. Y sobre todo, representaba algo que ellos aún no tenían: un punto fijo. Marta lo observó con atención. Con esto, podríamos quedarnos en un lugar. Jorge no respondió de inmediato. Caminó alrededor del carrito, evaluando su estado, imaginando posibles mejoras, calculando mentalmente lo que implicaría. ¿Cuánto costará?, preguntó. No lo sabían aún, pero sabían algo más importante: que ese carrito podía ser el siguiente paso. No era una garantía, no era una solución definitiva, pero era una transición de lo móvil a lo estable. Y esa diferencia, aunque pequeña en apariencia, tenía el potencial de cambiar todo. El carrito no era nuevo, ni siquiera estaba en buenas condiciones. La pintura estaba desgastada, una de las ruedas parecía inestable y la superficie donde se colocaban los recipientes tenía marcas de uso acumulado durante años. Pero, aún así, había algo en el que Marta no pudo ignorar. No lo vio como estaba, lo vio como podía ser. Y esa diferencia, aunque invisible para otros, fue suficiente para detenerlos allí más tiempo del necesario. Jorge lo observaba desde otro ángulo, no desde la ilusión, sino desde la viabilidad. Tocó la estructura, probó la estabilidad, revisó los bordes, calculó mentalmente lo que implicaría ponerlo en funcionamiento. No está bien, pero tampoco está perdido, dijo finalmente. Marta lo miró. ¿Se puede arreglar? Jorge asintió. Sí, pero tenemos que ver si vale la pena. No hablaban solo del estado del carrito. Hablaban del siguiente paso en sus vidas. El dueño apareció minutos después. Un hombre mayor, con una expresión cansada, pero atenta. No intentó venderlo de inmediato. Tampoco lo adornó con palabras innecesarias. Simplemente explicó que ya no lo usaba, que lo había tenido durante años, que aún servía si alguien estaba dispuesto a trabajar con él. Jorge escuchó con atención. ¿Cuánto pide?, preguntó. El número no era bajo para su situación, pero tampoco era imposible. Ese era el detalle. No era una decisión cómoda, pero era alcanzable. Marta y Jorge se miraron. No necesitaron hablar mucho. Podemos hacerlo, dijo Marta en voz baja. Jorge respiró hondo. No estaba evaluando solo el dinero, estaba evaluando el riesgo, porque lo poco que tenían representaba todo. Pero también entendía algo con claridad creciente: quedarse donde estaban también era un riesgo. Lo compramos, dijo finalmente. Y en ese momento, sin ruido, sin celebración, cruzaron una línea. No era solo una compra, era una decisión de avanzar. Los días siguientes fueron distintos, no más fáciles, pero sí más enfocados. El carrito fue llevado a la pensión, y ese espacio pequeño se transformó, una vez más, en su centro de operaciones. Limpiaron cada parte, ajustaron lo que estaba suelto, reforzaron la estructura, improvisaron soluciones donde no tenían recursos para reemplazar. Marta se encargó de la apariencia, no con grandes cambios, sino con detalles. Limpieza, orden, una tela sencilla para cubrir la superficie, recipientes mejor organizados. Jorge se enfocó en la funcionalidad. Estabilidad, movilidad, eficiencia en el uso del espacio. No trabajaban rápido,
trabajaban bien, porque sabían que ese carrito no era solo una herramienta, era una base. El primer día que salieron con él fue diferente desde el inicio. No caminaban buscando dónde vender. Ya tenían un lugar en mente, una esquina que habían observado durante días. Con flujo constante al mediodía y suficiente espacio para posicionarse sin interferir demasiado, llegaron temprano, se instalaron. Y por primera vez, no tuvieron que empezar desde cero cada vez que alguien pasaba. El carrito hacía algo que antes no podían, los hacía visibles. Las personas ya no tenían que notar a dos personas ofreciendo comida. Veían un punto, un lugar. Algo más definido. Se ve diferente, dijo Marta, observando cómo algunas personas miraban con más interés. Se siente diferente, respondió Jorge, y esa percepción no era subjetiva. Se reflejó rápidamente. Los primeros clientes llegaron con más facilidad. Las preguntas fueron menos. La decisión de compra, más rápida. Había algo en la estructura, en la forma en que todo estaba dispuesto, que generaba más confianza. No era solo comida. Era una experiencia más clara. Marta se movía con más comodidad. Tenía un espacio definido, una organización que le permitía atender mejor, más rápido, sin improvisar cada movimiento. Jorge gestionaba el flujo con mayor control. El cobro era más ágil, la atención más ordenada, y el resultado empezó a cambiar. Ese día no fue extraordinario, pero fue significativamente mejor. Y lo más importante, sostenible. Los días siguientes confirmaron la tendencia. El carrito no solo mejoró la operación, cambió la percepción. Los clientes comenzaron a reconocer el punto. Ya no buscaban a Marta y Jorge caminando, iban a esa esquina. Los del carrito empezaron a decir algunos, y ese pequeño cambio marcaba el inicio de algo más grande. Porque cuando alguien deja de ser solo una persona vendiendo y se convierte en una referencia, el crecimiento deja de depender únicamente del esfuerzo, empieza a depender de la presencia. Marta notó algo más. Tenemos que darle un nombre, dijo una noche. Jorge levantó la mirada. Un nombre. Sí, algo simple. Para que la gente lo recuerde. Jorge pensó unos segundos. No era una idea menor, era identidad. Comida de casa, murmuró Marta, algo que suene cercano. Sabor de hogar, dijo Jorge. Hubo un breve silencio. Marta sonrió. Sí, eso es. No registraron la marca. No imprimieron carteles sofisticados. Pero al día siguiente, escribieron el nombre a mano, con letras simples, y lo colocaron en el carrito. Sabor de hogar no era perfecto, pero era real. Y a partir de ese momento, dejaron de ser solo Marta y Jorge vendiendo comida. Se convirtieron en algo más, algo que podía crecer, algo que podía recordarse, algo que, con el tiempo, podía multiplicarse, y sin que Daniel lo supiera. Mientras su casa permanecía en orden, mientras su vida seguía bajo control, algo estaba tomando forma, con una fuerza silenciosa, que aún no mostraba su verdadero alcance. El nombre escrito a mano, simple, sin pretensiones. Empezó a hacer algo que ni Marta ni Jorge habían anticipado completamente: fijar una imagen en la mente de las personas. Sabor de hogar no era solo una frase, era una promesa implícita. Una sensación que conectaba con algo más profundo que el simple acto de comer. Y en un entorno donde muchas opciones competían por atención rápida, ese pequeño detalle comenzó a marcar una diferencia real. Los días ya no se medían solo por lo que vendían, sino por cómo crecían. La esquina dejó de ser un experimento y se convirtió en un punto de referencia. Las personas empezaron a llegar con más intención, no solo porque pasaban por ahí, sino porque sabían que Marta y Jorge estarían en ese lugar. Algunos incluso ajustaban sus horarios para coincidir con el momento en que el carrito comenzaba a atender. Hoy vinieron más temprano, comentó Marta una mañana.
Sorprendida al ver clientes esperando antes de que todo estuviera completamente listo, Jorge observó la escena con atención. Eso significa que ya no dependemos solo del flujo. Ahora hay expectativa. Y la expectativa, en cualquier actividad, es un indicador poderoso. Porque cuando alguien espera por algo, ya no está comparando opciones en ese momento. Ya tomó una decisión antes de llegar. Ese cambio, aunque sutil, transformó la dinámica del trabajo. Marta empezó a organizar la producción no solo en función de lo que se vendía, sino anticipando la demanda. Preparaba un poco más, pero con control. Ajustaba tiempos, optimizaba cada movimiento, eliminaba pausas innecesarias. Jorge, por su parte, empezó a notar algo aún más importante: la velocidad. Tenemos que atender más rápido, dijo una tarde. Estamos perdiendo ventas cuando se forma fila. Marta lo miró entendiendo inmediatamente. No era un problema, era una señal de crecimiento. Entonces necesitamos organizarnos mejor, respondió, y así lo hicieron. Dividieron tareas con mayor precisión. Marta se enfocaba en servir, Jorge en cobrar y mantener el flujo. Reducieron tiempos de respuesta, simplificaron el proceso de elección para los clientes, hicieron más visible lo que ofrecían. No era sofisticado, pero era eficiente. Y la eficiencia empezó a multiplicar los resultados. Las ganancias dejaron de ser pequeñas mejoras y comenzaron a mostrar una diferencia clara al final de cada semana. Jorge ya no solo anotaba números. Ahora comparaba, proyectaba, analizaba tendencias. Si seguimos así, dijo una noche, deteniéndose antes de terminar la frase. Marta levantó la mirada. ¿Qué? Jorge respiró hondo. Podemos salir de la pensión pronto. Ese momento fue distinto. No era solo una mejora económica. Era un cambio de realidad. Marta permaneció en silencio unos segundos, como si necesitara confirmar internamente lo que acababa de escuchar. ¿De verdad? Jorge asintió. Si mantenemos este ritmo. Sí, no celebraron de inmediato. No hubo euforia. Pero hubo algo más sólido: convicción. Los días siguientes confirmaron que no era una ilusión. La constancia se mantenía, los clientes regresaban, el flujo crecía. Incluso comenzaron a notar algo nuevo: recomendaciones. Personas que llegaban y decían: me dijeron que aquí se come bien. Esa frase, repetida en distintas formas, tenía un valor que no podía medirse solo en dinero. Era expansión orgánica. Era crecimiento sin esfuerzo directo. Y eso cambiaba las reglas. Marta comenzó a recordar rostros con mayor facilidad. Sabía quién prefería qué, quién venía solo, quién llevaba comida para alguien más. Esos pequeños detalles generaban algo que iba más allá del servicio. Generaban vínculo. Jorge, mientras tanto, empezó a pensar en términos que antes parecían lejanos. No podemos quedarnos solo en esto, dijo una noche. Marta lo miró con curiosidad. ¿A qué te refieres? Esto funciona, pero tiene un límite. La frase no era crítica. Era visión. ¿Y qué hacemos?, preguntó ella. Jorge apoyó las manos sobre la mesa, pensativo. Expandir, pero bien. No hablaba de abrir múltiples puntos de inmediato, ni de crecer sin control. Hablaba de dar el siguiente paso con la misma lógica que los había llevado hasta allí, paso a paso, con base, sin ruido. Pero con dirección. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Daniel comenzaba a notar algo que no había considerado desde el principio. El silencio no siempre es sinónimo de orden. Su casa estaba impecable, cada objeto en su lugar, cada espacio bajo control. Pero había momentos, cada vez más frecuentes, en los que ese orden no le ofrecía la tranquilidad que esperaba. Las comidas eran rápidas, las noches largas. Y el tiempo, aunque organizado, empezaba a sentirse vacío en ciertos momentos que antes estaban llenos de algo que no supo valorar completamente. No lo asociaba directamente con la ausencia de sus padres.
No todavía. Pero la sensación estaba ahí, persistente, discreta, mientras tanto, a pocas calles de distancia. Sabogyogak seguía creciendo, sin anuncios, sin estrategias complejas, solo con consistencia. Y esa consistencia estaba a punto de abrir una puerta completamente nueva. Porque cuando algo deja de depender únicamente del esfuerzo diario y empieza a generar resultados acumulativos, el siguiente nivel deja de ser una posibilidad. Se convierte en una consecuencia. El crecimiento no se anunció con una gran oportunidad, ni con un golpe de suerte que cambiara todo de un día para otro. Se manifestó de una forma más sólida, más difícil de percibir en un solo momento, pero imposible de ignorar cuando se observaba en conjunto. Semana tras semana, los números dejaban de ser una preocupación constante y comenzaban a convertirse en una referencia clara de progreso. Lo que antes apenas alcanzaba para sostener el día, ahora empezaba a construir algo más duradero. Jorge lo vio primero en las cuentas, no en un día específico, sino en la repetición. Ingresos que ya no fluctuaban de forma impredecible, gastos que podían cubrirse sin tensión y, sobre todo, un margen. Ese pequeño espacio entre lo que entraba y lo que salía que, semanas atrás, simplemente no existía. «Ya no estamos corriendo», dijo una noche, mientras revisaba los números con una calma que no había tenido desde que todo comenzó. Marta lo miró con atención. «¿A qué te refieres?». Jorge levantó la vista. «Antes todo era inmediato. Ahora podemos decidir». Y esa diferencia era enorme. Porque cuando uno deja de reaccionar, empieza a construir. Los ahorros comenzaron a tomar forma. No eran grandes cantidades, pero eran constantes. Y esa constancia les permitió pensar en algo que, al inicio, parecía completamente fuera de alcance: salir de la pensión. La idea no surgió como un sueño, surgió como una consecuencia lógica. Marta fue la primera en mencionarlo en voz alta. Podríamos buscar algo pequeño, solo para nosotros. Jorge no respondió de inmediato, no porque dudara, sino porque estaba calculando. Si seguimos así 2 semanas más, Giju, finalmente podemos hacerlo sin quedarnos sin respaldo. Esa precisión no era casual, era disciplina. Esperaron no por miedo, sino por estrategia. Y cuando finalmente tomaron la decisión, lo hicieron con la misma calma con la que habían construido todo lo demás. El lugar que encontraron no era grande, no era perfecto, pero era suyo. Un pequeño espacio con lo básico en una zona sencilla, pero suficiente para ofrecer algo que no habían tenido desde que salieron de la casa de Daniel: estabilidad. El día que llevaron sus cosas no hubo ceremonia, no hubo celebración exagerada. Pero hubo algo más importante: silencio con sentido. Marta dejó sus pertenencias en el nuevo espacio y recorrió el lugar con la mirada. No buscaba comparar, no intentaba medir lo que habían perdido frente a lo que tenían ahora. Lo que sentía era diferente, era pertenencia. Jorge observó el espacio de otra manera. No solo como un lugar donde vivir, sino como una base desde la cual seguir creciendo. Cada rincón representaba una mejora real respecto a la situación anterior. «Esto cambia todo», dijo. Marta sintió. «Sí, pero no podemos bajar el ritmo». Georgi la miró, y por primera vez en mucho tiempo. Sonrió levemente. «No vamos a hacerlo». Porque algo dentro de ellos ya había cambiado de forma definitiva. Ya no estaban reconstruyendo, estaban avanzando. El carrito siguió funcionando, pero ahora con una energía distinta. No era solo una necesidad diaria, era parte de algo más grande. La organización mejoró aún más. Los tiempos se optimizaron, la producción se ajustó con mayor precisión. Y entonces ocurrió algo que marcó un nuevo punto de inflexión. Un cliente frecuente, alguien que llevaba semanas comprando casi todos los días, se quedó unos minutos más de lo habitual después de ser atendido. Observó el movimiento, la organización,
La rapidez con la que Marta y Jorge manejaban todo. «Ustedes trabajan bien», dijo finalmente. Jorge asintió, con una leve inclinación de cabeza. «Hacemos lo posible». El hombre negó suavemente. «No, hacen más que eso». Hubo una breve pausa. «Tengo un pequeño negocio». Continuó, «nada grande, pero a veces necesito comida para varias personas. Reuniones, cosas así». Marta y Jorge intercambiaron una mirada rápida. «¿Cuántas personas?», preguntó Jorge. «Depende. 20, 30. A veces más». El silencio que siguió no fue de duda. Fue de cálculo ese tipo de pedido. No era igual que lo que estaban haciendo, era otro nivel. «Podemos hacerlo», dijo Marta, sin titubear. Jorge la miró por un segundo. «No para corregirla, sino para confirmar». «Sí, podemos», añadió. El hombre asintió. «Entonces hagamos una prueba». Y ahí, sin anuncio, sin preparación previa, apareció la oportunidad. No como un golpe de suerte, sino como el resultado de todo lo que habían construido. Ese primer pedido fue diferente a todo lo anterior. Requirió organización, planificación, tiempo adicional. Marta tuvo que ajustar recetas, calcular cantidades mayores, coordinar tiempos con precisión. Jorge se encargó de la logística de la entrega, de asegurar que todo llegara en condiciones. No fue fácil, pero lo lograron, y cuando terminaron, no solo habían cumplido, habían demostrado algo. A otros y a ellos mismos, que ya no eran solo un carrito en una esquina. Eran capaces de más, mucho más. Los pedidos comenzaron a repetirse. Primero uno, luego otro, después recomendaciones. El ingreso empezó a cambiar de forma. Ya no dependía únicamente de lo que vendían día a día. Ahora había picos, saltos, oportunidades que ampliaban el alcance. Y con eso, la visión también cambió. Marta empezó a pensar en producir más. Jorge empezó a pensar en organizar mejor. Ambos comenzaron a mirar más allá del día siguiente. Y sin darse cuenta, la venganza silenciosa comenzaba a tomar forma, no como un acto dirigido hacia Daniel, sino como una consecuencia inevitable de su crecimiento. Porque mientras él había tomado una decisión creyendo que cerraba una etapa, ellos estaban construyendo algo que con Wu lo alcanzaría. No con palabras, no con reproches, sino con resultados. Y lo más impactante era que aún no habían mostrado ni una parte de lo que estaban por lograr. El crecimiento ya no podía ocultarse dentro de la rutina. Lo que Marta y Jorge habían construido dejó de ser algo discreto, limitado a una esquina y a un grupo reducido de clientes. Sabor Yogag había comenzado a expandirse de una forma que ninguno de los dos habría imaginado al inicio. No de manera descontrolada, ni con una velocidad imprudente, sino con una lógica que mantenía intacto todo lo que los había llevado hasta ese punto: consistencia, cuidado y decisiones bien pensadas. Los pedidos grandes dejaron de ser ocasionales. Se volvieron parte del flujo. Lo que empezó como una prueba se transformó en una fuente constante de ingresos. Empresas pequeñas, reuniones familiares, eventos modestos. Todos encontraban en ellos algo que no era fácil de replicar: comida bien hecha, puntualidad y una atención que no parecía mecánica. Marta ya no cocinaba solo para el día. Planificaba, calculaba, anticipaba. La cocina de su pequeño hogar comenzó a quedarse corta. Los recipientes ocupaban más espacio, los tiempos de preparación se extendían, y el esfuerzo físico empezaba a acercarse a un límite que ambos sabían que no podían ignorar por mucho tiempo. «Así no podemos seguir mucho más», dijo Jorge una noche mientras observaba el movimiento dentro del espacio reducido. Marta se apoyó en la mesa respirando profundamente. «Lo sé, no era una queja, era una constatación. Entonces tenemos que dar el siguiente paso», añadió él. Esa frase ya no generaba duda, generaba dirección. Buscaron durante varios días. No con urgencia desesperada,
sino con criterio. Sabían que no podían cometer errores grandes. Todo lo que habían construido dependía de mantener el equilibrio entre crecimiento y control. Finalmente, encontraron un pequeño local. No era grande. No estaba en una zona privilegiada, pero tenía algo fundamental: potencial. Un espacio suficiente para trabajar con más comodidad, para organizar mejor la producción, para atender pedidos más grandes sin comprometer la calidad. Marta lo recorrió en silencio la primera vez que entraron. No habló de inmediato, solo observó. Jorge, como siempre, evaluaba desde otro ángulo costos, adaptaciones necesarias, viabilidad. Podemos hacerlo, dijo finalmente. Marta lo miró. Sí, podemos. La decisión no fue impulsiva, pero fue firme y una vez más. Avanzaron. Los primeros días en el local fueron intensos. No había tiempo para celebrar el cambio. Había que adaptarse, reorganizar, optimizar cada rincón. Marta se movía entre los nuevos espacios ajustando su forma de trabajar, encontrando el lugar correcto para cada cosa. Jorge estructuraba procesos, definía flujos, eliminaba movimientos innecesarios. El carrito no desapareció. Se convirtió en una extensión, un punto de entrada. Mientras el local operaba como base, esa combinación multiplicó todo. Los pedidos aumentaron, la capacidad de producción creció. Y por primera vez, empezaron a considerar algo que, meses atrás, habría parecido imposible: ayuda. No podemos hacer todo solos, dijo Marta una tarde. Mientras terminaban un pedido más grande de lo habitual, Jorge asintió: si queremos seguir creciendo, necesitamos apoyo. No hablaban de expandirse sin control. Hablaban de sostener lo que ya estaba funcionando. Contratar a alguien no fue una decisión sencilla, no por el costo, sino por la confianza. Pero entendieron que, si querían dar el siguiente paso, debían aprender a delegar. Y así, poco a poco, Sabor de Hogar dejó de ser solo 2 personas trabajando. Empezó a convertirse en algo más estructurado, más fuerte, más visible. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Daniel comenzaba a notar algo que no esperaba. No fue una noticia directa, no fue un anuncio. Fue un comentario casual casi relevante. Hay un lugar nuevo. Bueno, no tan nuevo, pero está creciendo, escuchó en una conversación cercana. No prestó demasiada atención al inicio, pero algo en el nombre lo hizo detenerse. Sabor de Hogar no era un nombre extraño, pero tampoco le resultó completamente ajeno. No lo relacionó de inmediato, no podía, porque en su mente esa historia ya había terminado. Sin embargo, algo comenzó a incomodarlo, no por lo que sabía, sino por lo que aún no entendía. Daniel no le dio importancia inmediata a aquel comentario. Continuó con su rutina, con sus decisiones, con la estructura que había construido alrededor de su vida. Sin embargo, el nombre volvió a aparecer, no en una conversación directa, sino en fragmentos dispersos, en referencias que parecían pequeñas, pero que comenzaban a repetirse con una frecuencia incómoda. Primero fue en el trabajo. Pidieron comida de un lugar. Sabor de Hogar, creo, dijo un compañero sin darle demasiada relevancia. Daniel levantó la vista por un instante. Está bien, sí. Bastante bien. De hecho, no preguntó más, no era necesario. Pero el nombre quedó días después. Lo escuchó nuevamente. Esta vez en otro contexto, otra persona, otro momento. Esos trabajan bien. Siempre cumplen. La frase fue distinta, más directa, más concreta. Y sin que él lo decidiera conscientemente, empezó a prestar atención. No buscaba información, pero tampoco la evitaba. Algo en su interior comenzaba a conectar piezas que aún no terminaban de encajar del todo. Mientras tanto, Sabor de Hogar ya no era solo un pequeño negocio en crecimiento. El local funcionaba con ritmo propio.
El carrito seguía, generando flujo constante y los pedidos se habían convertido en una parte fundamental de la operación. Marta y Jorge ya no estaban reaccionando a lo que ocurría, estaban anticipando. Habían contratado a una persona más, luego a otra. No de forma impulsiva, sino cuando el volumen lo exigía. Marta supervisaba la cocina con una mezcla de exigencia y cercanía. No toleraba descuidos en lo esencial, sabor, presentación, tiempos. Pero tampoco olvidaba que cada persona que entraba al equipo necesitaba aprender, adaptarse, entender lo que ese lugar representaba. Aquí no solo se cocina, decía en ocasiones. Aquí se cuida lo que hacemos. Jorge, por su parte, había comenzado a estructurar el crecimiento de una forma más amplia. Controlaba costos, organizaba pedidos, establecía procesos. Ya no se trataba solo de trabajar más, sino de trabajar mejor. El negocio empezaba a sostenerse incluso cuando ellos no estaban en cada detalle, y eso era un cambio profundo. Una tarde, mientras revisaba entregas, Jorge mencionó algo que hasta ese momento no había sido necesario decir. Estamos creciendo más rápido de lo que pensé. Marta lo miró. ¿Eso es bueno o peligroso? Jorge no respondió de inmediato. Depende de cómo lo manejemos. Y ahí estaba la diferencia. No estaban desbordados. Estaban conscientes. Ese equilibrio fue lo que permitió que Sabor Yogag no perdiera su esencia mientras crecía, pero fuera de ese espacio. La historia comenzaba a moverse en otra dirección. Daniel, impulsado más por curiosidad que por intención, decidió finalmente ver de qué se trataba. No lo hizo como una búsqueda profunda, ni como alguien que sospechara algo específico. Simplemente quiso confirmar por sí mismo lo que había escuchado tantas veces. Una tarde, sin anunciarlo, sin decirle a nadie, decidió acercarse. No buscó el local principal. No sabía que existía. Siguió una referencia simple: el carrito, la esquina. El punto inicial. Cuando llegó, no reconoció el lugar de inmediato. No porque hubiera cambiado demasiado, sino porque él nunca había prestado atención antes. Era solo una esquina más en la ciudad, pero ahora tenía vida. Personas esperando. Movimiento, un ritmo constante. Se detuvo a cierta distancia. Observó, no con emoción, no con nostalgia, sino con una especie de análisis automático. Y entonces lo vio. No fue inmediato. No fue dramático. Fue gradual. Como cuando una imagen se enfoca poco a poco, Marta, su madre, moviéndose con seguridad detrás del carrito, atendiendo, sonriendo, organizando, como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Daniel no reaccionó de inmediato. Su mente tardó unos segundos en procesarlo. Luego vio a Jorge, de pie, gestionando el flujo, cobrando, observando todo con esa misma atención que él recordaba. Pero diferente, más firme, más presente. El contraste fue inevitable. No eran las mismas personas que habían salido de su casa. No en la forma en que él las había imaginado. No estaban perdidos. No estaban quebrados. No estaban esperando, estaban trabajando. Y más que eso, estaban avanzando. Daniel sintió algo que no supo nombrar en ese instante. No era culpa. No era orgullo. Era algo más complejo. Algo que lo obligó a quedarse unos segundos más de lo que había planeado. Observó cómo los clientes hablaban con ellos, cómo regresaban, cómo confiaban. Y en ese momento, algo comenzó a romperse dentro de la narrativa que él había construido. Porque la historia que había aceptado en su mente era simple. Ellos dependían de él sin él. No podían sostenerse, pero lo que tenía frente a sus ojos contradecía todo eso. Y lo hacía sin una sola palabra. Sin reproche, sin confrontación, solo con realidad. Daniel no se acercó. No habló, no se hizo notar, se dio la vuelta. Y se fue, pero no salió igual que como había llegado, porque ahora sabía. Y una vez que uno ve algo así,
Ya no puede ignorarlo. Daniel no regresó al día siguiente, ni al otro. Intentó convencerse de que lo que había visto no cambiaba nada, de que era solo una circunstancia pasajera, una fase, algo que eventualmente se estabilizaría o desaparecería. Volvió a su rutina, a su casa ordenada, a sus decisiones controladas. Pero esta vez algo había cambiado. El silencio ya no era neutro, se volvió incómodo, no porque fuera más fuerte, sino porque ahora tenía comparación. Cada vez que se sentaba a comer solo, recordaba, sin querer, el movimiento del carrito, las voces, la interacción constante. Cada vez que recorría su casa impecable, percibía la ausencia de algo que antes no cuestionaba, intentó ignorarlo. No funcionó, porque no era un pensamiento insistente. Era una sensación persistente. Mientras tanto, la vida de Marta y Jorge seguía avanzando con una claridad cada vez mayor. El negocio continuaba creciendo, el equipo se consolidaba, los procesos se fortalecían. Sabor Geogag ya no era solo reconocido en una zona. Comenzaba a ser mencionado en distintos puntos de la ciudad. El local funcionaba a buen ritmo. El carrito seguía activo. Los pedidos aumentaban. Pero más allá de todo eso, había algo más importante. Habían recuperado algo que no dependía del dinero, autonomía. No necesitaban demostrar nada. No buscaban reconocimiento. No hablaban del pasado. Simplemente seguían. Una tarde, mientras organizaban un pedido grande, Marta se detuvo por un momento. No por cansancio, sino por una sensación diferente. Miró el espacio, las personas trabajando, el movimiento constante. Hemos avanzado mucho, dijo, casi en voz baja. Jorge levantó la vista. No respondió de inmediato. Observó también. Sí, dijo finalmente, pero no por lo que pasó Marta lo miró, sino por lo que decidimos hacer después. Esa diferencia era esencial. No estaban definidos por el rechazo, estaban definidos por la respuesta. Los días siguieron pasando, hasta que uno, sin anuncio, sin preparación, Daniel volvió esta vez no se quedó a distancia. No observó desde lejos, caminó directamente hacia el carrito. Marta fue la primera en verlo. No reaccionó de forma exagerada. No se detuvo, solo lo reconoció y continuó. Jorge también lo vio, pero no interrumpió lo que estaba haciendo. El flujo de clientes seguía. El trabajo no se detenía, Daniel esperó. En la fila, como cualquier otro. Ese detalle, pequeño en apariencia, tenía un peso enorme, porque por primera vez no ocupaba un lugar diferente. Cuando llegó su turno, Marta levantó la mirada. ¿Qué deseas? La pregunta fue simple, neutral, sin carga. Daniel dudó un segundo. Lo que recomiendes. Marta asintió. Sirvió con cuidado, como siempre, sin apresurarse. Sin dramatizar, le entregó el plato. Que lo disfrutes. Daniel tomó la comida, pagó, no hubo descuentos, no hubo excepciones. No hubo trato especial, y en ese gesto había una claridad absoluta. Se apartó, se sentó en un banco cercano, comió en silencio. No porque no tuviera que decir, sino porque estaba entendiendo algo que no podía resolverse con palabras rápidas. Observó no solo a sus padres, sino a todo lo que habían construido. La organización, la confianza de los clientes, la estabilidad, la dirección. Terminó de comer, se levantó. Se acercó nuevamente, esta vez no como cliente, sino como Iyu. Hubo un breve silencio, no incómodo, pero sí significativo. Está muy bueno, dijo finalmente. Marta sintió, gracias. Nada más, no hubo reclamos. No hubo preguntas sobre el pasado, no hubo explicaciones. Y fue precisamente esa ausencia la que tuvo más peso. Daniel respiró hondo. Se detuvo. No encontró la forma inmediata de continuar. Jorge lo miró, sin dureza.
Pero sin suavizar, esperando, Daniel bajó la mirada por un segundo. Y luego la levantó. No pensé que... No terminó la frase. No hacía falta. Marta habló primero. Nosotros tampoco. Pero su tono no era de reproche. Era de verdad simple, directa. Daniel asintió lentamente. El silencio volvió. Pero ya no era el mismo. Había algo distinto. No era reconciliación inmediata. No era cierre completo. Pero era un inicio. Uno diferente sin imposición. Sin necesidad de resolver todo en un instante. Daniel dio un paso atrás, no para alejarse, sino para entender su lugar. Me alegra. Verlos así, dijo finalmente. Jorge asintió. Estamos bien, y esa frase. No buscaba aprobación, no buscaba validación, era una afirmación. Daniel los miró por última vez antes de girarse. No se fue rápido. Pero tampoco se quedó, porque entendía algo que antes no había visto. Que no todo se recupera con palabras. Algunas cosas requieren tiempo. Marta volvió a su trabajo, Jorge también. El flujo continuó, la vida siguió. Pero algo había cambiado, no en el negocio, no en el crecimiento, sino en el significado, porque la verdadera transformación no fue el dinero, no fue el éxito, fue la capacidad de avanzar, sin depender de quien una vez decidió dejarlos atrás. Y esa fue la verdadera venganza silenciosa. No destruir, no confrontar, no demostrar, sino construir algo tan sólido que ya no necesitara comparación, porque al final no se trataba de lo que perdieron, sino de lo que fueron capaces de crear después. Y eso nadie podía quitárselo.